Amigos de Café con Cine, pues estamos nuevamente en la sección que hemos denominado Los 400 Films con Eduardo Sabugal, a quien saludo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Oye, Eduardo, pues hoy vamos a recomendar una película de Luis Buñuel. Así es, otra de las que no se pueden quitar de la lista de las películas que hay que ver, de las 400 películas que hay que ver antes de morir, es Los Olvidados de Luis Buñuel, ¿no? Una película de 1950, a pues, casi 62 años de distancia de la película, sigue siendo muy vigente el tema de los olvidados de Luis Buñuel, estas zonas periféricas, estos cinturones de miseria alrededor de la Ciudad de México, con personajes entrañables que justamente a partir de la película de Luis Buñuel pues los asociamos a este término de los olvidados, ¿no? Los nadies los llamaría Eduardo Galeano, niños que crecen en hogares destruidos, ¿no? Con familias disfuncionales, o a veces ni siquiera conocen a sus padres, que tienen que salir a la calle, que no van a la escuela, que son vulnerables en todos los sentidos. Y es una película muy dura, muy cruel, pero al mismo tiempo muy humana, y creo que es una joya de la cinematografía mundial. Curiosamente, cuando se exhibió en México, pues no gustó, porque es un retrato de México y de los mexicanos que pues a muchas personas no les gustó en aquella época, ¿no? Sí, gana el premio en Cannes y ya entonces es bien recibida nuevamente en México, ¿no? Así es, desgraciadamente tiene que triunfar en Cannes, regresa a México, y tampoco digamos que tuvo mucho éxito en México en los primeros años de la década de los 50. A toro pasado es que se le pone en el lugar que merece Los Olvidados. Una fotografía increíble de Gabriel Figueroa, ¿no? Nuestro gran cinefotógrafo, y pues unas actuaciones también bastante interesantes, un poco siguiendo la escuela neorrealista Luis Buñuel. Introduce actores que no son actores, más bien los convierte en actores a la hora del rodaje, niños de la calle que Luis Buñuel conoció porque él llega a México. El gobierno mexicano le había encargado hacer un documental sobre granjas de orfanatorios, estas famosas granjas infantiles para niños, que se supone que deben de rehabilitar, digamos, a los infantes o a los menores infractores. Y Luis Buñuel, haciendo estos como scouting o estos recorridos en las granjas y en los barrios periféricos de la ciudad, empieza a conocer gente que son los niños que vemos ya como protagonistas en Los Olvidados, y de ahí surge la idea de hacer una película de ficción, ¿no? El cine en México no volvió a ser el mismo después de Los Olvidados de Buñuel. Veníamos de hacer comedias rancheras, ¿no? Siempre eran hombres empistolados, a caballo, que cantaban canciones rancheras, en una sociedad machista, ¿no? Donde el hombre se le aplaudía que fuera mujeriego, borracho, empistolado, y la mujer tenía que ser sumisa. Y eran unos melodramas insufribles, ¿no? Con Luis Buñuel, por primera vez, se hace una película realista, que no concede, donde sí hay muertos, ¿no? El final de Los Olvidados es terrible. Hay un final alternativo, eso también es interesante que lo sepa el público y que lo investiguen, porque hay un final alternativo que es un poco más esperanzador, ¿no? Originalmente Buñuel terminaba la película donde vemos al niño salir de la granja correccional con un billete que le da el director para comprar cigarros, y no sabíamos si regresaba con el dinero, comprobando que ya se había rehabilitado, o si se roba el dinero y huye, ¿no? Ahí terminaba originalmente la película, era digamos un final abierto, pero después Buñuel la termina y no concede, ¿no? Se vuelve a topar con el Jaibo, que también es un personaje entrañable interpretado por Roberto Cobo, que se vuelve a topar con el Jaibo que encarna la maldad, y Pedro vuelve a caer digamos en las garras de este cinturón de tristeza, de miseria, de pobreza, de rabia, de violencia, y termina muriendo, ¿no? Termina siendo asesinado por el Jaibo. Lo vemos, esta secuencia con la preciosa fotografía de Gabriel Figueroa en un burrito, con un bulto cargando el cadáver de Pedro, y vemos a la mamá cruzarse con el burrito, ¿no? Buscando a su hijo, y es desgarrador, ¿no? Sabemos que va ahí el cadáver de Pedro, ¿no? En el burro. Entonces, este final, jamás, no estábamos acostumbrados en México a este tipo de finales, ¿no? Entonces yo creo que esa es
el parteaguas también de mucho tipo de cine mexicano que nos empezó a acostumbrar de a poquito Luis Buñuel a esta crítica social. Eduardo, pues nuevamente se nos termina el tiempo. Muchas Pues gracias. nos vemos en la próxima cápsula. Bueno, antes de irnos tenemos que agradecer nuevamente al Complejo Cultural Universitario por las facilidades que nos da para grabar estas cápsulas y sobre todo a la cafetería aquí de las salas de cine.